El Puello de Jaca está a orillas del embalse de Búbal. Puedes llegar por la carretera general y antes de llegar a Panticosa hay un desvío que te dirige al pueblo. O por la carretera que baja desde Hoz de Jaca por un bosque y que suele estar muy frecuentada por peatones y ciclistas, así que ten mucho cuidado. El Puello formó parte del Quiñón de Panticosa. Los quiñones eran unidades administrativas. El Valle de Tena tuvo 12. Al estar situado en el Camino Real, fue la capital administrativa del valle desde el siglo XVII. Hola. También destaca el Palacete de la Viñaza, donde veraneaba el conde de la Viñaza y que ahora es un albergue juvenil. Y como no hay palacete sin leyenda, este tiene la leyenda de Celina, una institutriz inglesa a la que le gustaba la lectura y tocar el piano, y que cuidaba a los 2 niños de los marqueses de Senlarí. Un día, tan enfrascada estaba en la lectura que no vio que el cochecito de los niños caía al embalse con ellos dentro. Desesperada, se lanzó al agua para salvarlos, pero murieron los 3. Se dice que desde entonces su fantasma recorre el palacete vestida de blanco y tocando al piano su melodía favorita. Y de aquí nos vamos a Panticosa. Panticosa es un pueblo típicamente pirenaico, situado en la confluencia de 2 ríos, el Volatica y el Caldarés. Está a 1184 metros de altitud y tiene a su alrededor lagos y montañas de más de 3000 metros, lo que permite practicar un montón de deportes de montaña. Esta villa se caracteriza por sus casas solariegas de piedra, escudos centenarios, fuentes y las calles empinadas y estrechas y su animado ambiente. Leave the light on. Just leave the light on. La iglesia está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Es del siglo XVI y el retablo mayor es muy bonito. Y si la queréis ver iluminada, cuesta 1 euro. En invierno Panticosa se llena de esquiadores, ya que la estación Aramón-Formigal-Panticosa es accesible desde el mismo pueblo, gracias al telecabina conocido como El Huevo. Y por cierto, junto al parking del telecabina hay un puente medieval. Durante el verano, el turismo es más familiar. También con el telecabina se puede realizar la excursión al Ibón de Asnos y al de Sabocos. Eso sí, no olvidéis llevar gorra, protector solar, algo para comer y abundante agua, ya que no hay zonas de sombra.
Otra ventaja es que podéis subir en el telecabina con las bicis y desde allí hay un montón de rutas de BTT. También en verano funciona el tren de montaña El Sarrió. Te lleva al Valle de la Ripera y desde aquí hay varias rutas de senderismo, entre ellas la del Dedo de Genefrito, que nosotros no hemos hecho todavía. Entre las actividades más nuevas están las pasarelas sobre el río Caldarés y a final de 2026 estará terminado el tobogán de montaña, el de mayor desnivel del mundo, con 707 metros y un recorrido de 3 kilómetros. Si es que es imposible aburrirse en Panticosa. Like a train, you'll hear me coming from 100 miles away. I don't ever remember running as fast as when I'm after. Aquí estamos en un entorno privilegiado, con el ibón de baños, los balnearios, los hoteles y punto de partida para varias excursiones de diferentes niveles. Las aguas termales de Panticosa ya eran conocidas en los tiempos del emperador romano Tiberio. Este complejo cuenta con 3 balnearios, las termas de Tiberio, el Quiñón y el del Gran Hotel. Hasta principios de este siglo, el balneario de Panticosa lucía un conjunto arquitectónico con una marcada influencia francesa. Compuesto por hoteles, villas de recreo y templos de aguas, destacaba por su estética burguesa, aristocrática y de gran lujo, muy acorde a la época dorada o Belle Époque de finales del siglo XIX. Este complejo se caracterizaba por sus edificios de sólida estructura y techos abuhardillados propios de los balnearios europeos, combinados con elementos neoclásicos. El Gran Hotel destacaba por su imponente estructura de corte clásico y tenía la sofisticación típica de principios del siglo XX. También había pequeños templetes de estilo clásico, como el de la Fuente de la Laguna, y el edificio del casino, que servían como puntos de reunión y ocio. De aquellas primeras instalaciones queda muy poco, apenas unas ruinas de los templetes, ya que se hizo una profunda remodelación para darle una nueva vida al complejo.
everyone around can see. It's true, it's a dream come true. You're the only one for me, and darling, you're proof that you're always gonna make it through. 'Cause you only wanna be with me, and I only wanna be with you. Yeah, it's always been you, and everyone around can see that it's true, it's a dream come true. You're the only one for me, and darling, you're proof that we're always gonna make it through. 'Cause you only wanna be with me, and I only wanna be with you. Yeah, I only wanna be with you. Like a train, you'll hear me coming from 100 miles away. This ain't my first rodeo. I've been down this road before. All your pieces on the Y de vuelta a Biescas no podemos resistirnos a hacer unas tomas al atardecer, cuando se encienden las luces y vuelve la calma. Pasear por sus calles tranquilas por la noche es una actividad que recomendamos. guessing who has lost their power. You say me and I say you. I'd like to tell you the truth. Baby, it's what I do. Baby, it's so cruel. But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I cross, how many lines I cross for love. I can make your tower fall. Every brick and every wall, all of your defenses at the end, just holding on. Baby, it's what I do. Baby, it's all so cruel. But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. Como siempre, os dejamos con unas fotos de este día. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, suscribíos si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cuando publiquemos nuevos vídeos y compartirlo con quien queráis. Gracias.
Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!